Me llamo Aiden. Tengo 32 años y soy el tipo de persona que casi toda mi familia daba por hecho que se dejaría pisotear en cuanto las cosas se complicaran, el callado, el complaciente, el que nunca monta un escándalo. Y quizá antes fuera así. Pero cuando mis abuelos fallecieron y me dejaron todo el patrimonio, la casa, los ahorros y unas acciones por casi $900.000, algo dentro de mí cambió. Empecé a fijarme. Empecé a escuchar con más atención. Y sobre todo empecé a planear, porque sabía perfectamente con qué clase de gente emparentaba. Mi hermano Tyler es 3 años menor que yo. Llamativo, ruidoso, carismático, de esos que pueden mentirte a la cara y aún así conseguir que les prestes $5.000 para una inversión segura. Se había salido con la suya demasiadas veces a lo largo de los años, tarjetas de crédito a nombre de mamá, un coche prestado que misteriosamente desapareció, y siempre, mamá lo rescataba. Decía que estaba encontrando su camino. A mí, en cambio, siempre se me esperaba que fuese el responsable, el plan B, la red de seguridad. Y estaba harto de ese papel. Cuando mi abuelo murió hace 2 años, un año después de mi abuela, me dejó en exclusiva la herencia. No me sorprendió. Yo había sido su cuidador cuando nadie más se dignaba ni a llamar, y mucho menos a visitar. Les llevaba a las citas médicas, hacía la compra, gestionaba el papeleo interminable. Tyler, él aparecía la mañana de Navidad, hacía 4 fotos para Instagram y desaparecía hasta la siguiente fiesta. Pero cuando se leyó el testamento y mi nombre era el único que figuraba, vi la mirada de mi madre, ese gesto de labios apretados y decepción, como si yo hubiese arrebatado algo que no me pertenecía. En ese instante supe que se avecinaba la tormenta. La casa era la pieza grande. Una victoriana preciosa, de ladrillo rojo oscuro, ventanales altos y hiedra trepando por las fachadas como sacada de una película. Una propiedad histórica que había pasado por 3 generaciones, y que mis abuelos habían mantenido en un estado casi perfecto. El barrio se había disparado de precio en la última década. Todas las casas de alrededor habían sido vaciadas y revendidas tras reforma, pero mis abuelos nunca vendieron, y ahora era mía. No me mudé de inmediato. Mantuve mi piso al otro lado de la ciudad y, en silencio, me dediqué a ponerlo todo en orden. Hice tasar la casa, hablé con una abogada de sucesiones y creé un fideicomiso. No solo para la casa, para todo. No se lo conté a nadie, ni a Tyler, ni a mamá, a nadie. Guardé la escritura original en un lugar seguro y metí toda la propiedad, títulos, activos y ahorros en un fideicomiso irrevocable con yo como fiduciario. Incluso pasé los suministros a nombre de una sociedad vinculada al fideicomiso. Supuso comisiones extra, pero me daba igual. Conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que intentarían algo. Durante un tiempo todo estuvo demasiado tranquilo. Tyler envió algunos mensajes preguntando si podía usar la piscina. No hay piscina. Mamá soltaba indirectas sobre lo injusto que es dejarlo todo a una sola persona. Incluso dijo, bueno, tu hermano siempre fue el favorito del abuelo, ya sabes, como si eso significara algo. Yo solo asentía y cambiaba de tema. No discutía. No los corregía. Les dejé creer que yo era ingenuo, que no había tomado precauciones. La tensión estalló de verdad el mes pasado. Tyler empezó a subir historias vagas a redes, se vienen cosas grandes, cargando siguiente capítulo, esas tontadas. Un sábado por la mañana, yo estaba en la casa haciendo jardinería. Nada especial, solo mantener el jardín, cuando vi el coche de mi madre entrar en el camino. Tyler saltó el primero, sonrisa de anuncio y gafas de sol, como si llegara a una sesión de fotos. Mamá venía detrás con una carpeta con pinza y una sonrisa como si fuera a cortar la cinta de una nueva promoción inmobiliaria. ¿Qué pasa, hermano?, dijo Tyler, dándome una palmada en el hombro. Tenemos noticias. Yo solo arqueé una ceja. Mamá dio un paso al frente. Hemos hablado con un abogado. Resulta que la casa debería haber sido para los 2. Tu abuelo cometió un error al no actualizar el testamento después de que tu abuela falleciera. Pero no te preocupes, ya lo hemos arreglado. La miré fijamente. ¿Arreglado qué exactamente? Tyler sacó un papel doblado del bolsillo trasero y lo agitó en el aire. Hemos transferido el título de la casa a mi nombre. Ya está hecho.
Vas a tener que salir antes del viernes, pero sin malos rollos, ¿vale? Te damos tiempo para recoger tus cosas. No dije nada durante un momento. Los miré a los dos, uno y otro, empapándome de sus caras satisfechas de la pura desfachatez. No me latía el corazón más rápido. No estaba en pánico. Sinceramente casi me reí, de verdad pensaban que yo era así de estúpido. Les dediqué una sonrisa pequeña, educada, ese tipo de sonrisa que pone nerviosa a la gente. ¿De verdad creéis que voy a permitir que eso pase? Tyler se rió como si hubiese contado un chiste. Ya está pasando, tío. Has vivido demasiado en las nubes. Mamá intervino, suavizando la voz como si eso ayudara. No queremos ser crueles, Aiden. Es lo práctico. Tyler puede gestionar la propiedad. Igual la reforma y la vende. Tú ya tienes tu propio sitio. Así ganamos todos. No discutí. Asentí despacio y dije. Entendido. 2 días después volvieron, esta vez con un camión de mudanzas y 2 operarios contratados. Yo lo esperaba. Entraron por el camino como si fueran los dueños, riendo y gritando. Tyler iba de copiloto con un café, y mamá dirigía a los operarios hacia la puerta principal. Pero entonces vieron el porche. Yo estaba allí con los brazos cruzados, al lado de un hombre alto con traje azul marino. Llevaba una carpeta gruesa y un carné enganchado al cinturón. En la carpeta figuraba el nombre de mi fideicomiso, un nombre que ellos aún no reconocían. El carné era real. El traje era real. Y el hombre era del registro de la propiedad. Se quedaron clavados. Tyler fue el primero en bajar confuso. ¿Qué está pasando? Yo no dije una palabra. Habló el hombre del traje. Se aclaró la garganta con la calma de quien ha hecho esto tantas veces que no lo inmutan los numeritos. ¿Eres Tyler? Preguntó. Tyler frunció el ceño, descolocado. Sí, ¿quién lo pregunta? Leven del registro de la propiedad, dijo adelantándose un poco. Estoy aquí en nombre del fiduciario legal de la finca East Thornhill. Esta propiedad, señaló la casa detrás. Tengo documentación que acredita que la escritura está en un fideicomiso desde abril del año pasado, bajo la administración de Aiden. Cualquier reclamación sobre la titularidad desde esa fecha, incluida una transferencia fraudulenta, no solo es inválida, sino delito. A Tyler se le fue el color. ¿Fraudulenta? Murmuró mirando a mamá. ¿De qué habla? Mamá dio un paso adelante, labios apretados. Debe de haber un error. Nos miró un abogado las escrituras antiguas. Todavía estaba a nombre del abuelo. Suponíamos. Suponías mal, dije por fin. Nunca dejé la propiedad a mi nombre directamente. Pertenece a un fideicomiso. Por eso no encontrasteis nada en los registros públicos. Fuisteis a una trastienda de títulos y tratasteis de falsificar una transferencia a partir de un documento desfasado. Leven asintió. Ya he presentado un informe de fraude por el intento de transferencia. Normalmente enviaríamos un aviso, pero dadas las circunstancias, venir con operarios, amenazar con ocupar, intentar desalojar al fiduciario legal, pasamos directamente a ejecución. Tyler parpadeó. Ejecución. Me giré un poco hacia él y hablé más claro. Significa que si vuelves a poner un pie en esta casa sin mi permiso, estás allanando. Y si intentas tocar el fideicomiso o cualquiera de sus activos, te expones a cargos varios. Durante un segundo largo y torpe nadie dijo nada. Los operarios se quedaron a medio camino entre el camión y el porche, mirándose como si hubieran pisado un campo de minas doméstico. Uno carraspeó y empezó a retroceder hacia la furgoneta. Por fin Tyler encontró la voz. ¿En serio vas a hacerle esto a la familia? Mi voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Familia? Llegaste aquí con un título falso y una cuadrilla. Intentaste robar mi casa. La única cosa que el abuelo y la abuela querían que tuviera. No me hables de familia. La mandíbula de mamá se tensó. Se confundieron, Aiden. No entendían. No, corté seco. Tú no entendías.
Pensaste que yo seguía siendo el pusilánime de los 20, el crío al que podías culpar para que te regalara el fin de semana cuidando los líos de Tyler o te prestara dinero solo esta vez. Ya no soy ese crío. Aprendí, escuché y me preparé. Además, añadió Leven hojeando la carpeta, para que conste, hemos avisado a la comisaría. Si alguno de los dos vuelve con el pretexto de cualquier reclamación de propiedad, habrá un expediente listo, civil y penal. A Tyler le brillaron los ojos, pero no dijo nada. Se volvió hacia los operarios y chasqueó. Nos vamos, ahora. No me volvió a mirar. Mamá se quedó una fracción de segundo con la boca entreabierta como si fuese a decir algo. Tal vez un último intento de manipulación, pero no salió nada. Le siguió sin decir palabra. El camión salió del camino y yo vi desaparecer los pilotos rojos colina abajo. Volvió el silencio, ese silencio pesado que cae tras una confrontación que lleva años gestándose. Leven me entregó una copia del informe y dijo: «Llama si vuelven». Le di las gracias y cuando se fue me quedé un rato en el mismo porche donde solía sentarme con el abuelo a escucharle hablar de conocer a tu gente. No solo sus palabras, sino sus patrones, sus hábitos. Decía, no juzgues a la gente por lo que dice en un momento. Juzga lo que hace cuando cree que no la están mirando. Tenía razón. Yo había observado y por fin, había actuado. Pero no había terminado. Porque 3 días después recibí una carta, mecanografiada, formal y firmada, de otro abogado, contratado por mi madre. En ella alegaba daño emocional y sostenía que, como descendiente directa, tenía un derecho moral y familiar a una parte de la herencia. Exigía compensación por la angustia causada por haber sido excluida. Y adjuntaba una lista de lo que consideraba reparaciones razonables, $150.000 en efectivo, copropiedad de la casa familiar y una asignación mensual hasta nuevo aviso. Me quedé mirando el papel, al principio entumecido. Luego me empezaron a temblar las manos, no de miedo, de rabia, porque ella no había terminado. Y ahora, yo tampoco. Debí leer esa carta 6 veces en silencio antes de dejarla sobre el escritorio. Las primeras intenté buscarle sentido, creer que quizá no lo decía como sonaba. Pero a la sexta ya no cabía negación posible. Mi madre, mi propia madre, había puesto su nombre en papel timbrado para intentar cobrarme por no permitir que ella y Tyler me robaran lo que mis abuelos me habían confiado. Ni siquiera era el dinero lo que me hervía la sangre, era la jeta, la exigencia de llamar a todo esto un malentendido un día y al siguiente, enviarme una exigencia formal de $150.000, como si fuera una disputa comercial entre desconocidos. Y la frase que se me clavó más alta que ninguna otra, fue obligación familiar, como si la lealtad fluyera en un solo sentido, hacia arriba, hacia ellos. Como si yo hubiera nacido para dar y ellos para tomar. No respondí de inmediato. Sabía que no debía reaccionar con el estómago. Llamé a Leven, que me puso en contacto con una abogada de sucesiones afilada, Sonia Cruz. Tendría 40 y pocos, voz suave pero afilada como una cuchilla, de esas personas que no fanfarronean porque no lo necesitan. Le entregué todo, los documentos del fideicomiso, la carta del abogado de mi madre, incluso capturas de pantalla de mensajes y publicaciones de Tyler con su campaña del siguiente capítulo. En un día, Sonia había presentado una orden de cese y desistimiento contra ambos. El mensaje era nítido, el fideicomiso era blindado, protegido legalmente y no tenían legitimación. Pero Sonia no se detuvo ahí. Indagó más. Descubrió que Tyler había falsificado varias firmas intentando la transferencia trucha. Incluso usó un sello de notaría falso y lo presentó a través de un registro online turbio en otro estado, esperando que pasara inadvertido en nuestros registros. Sonia contactó con un investigador de fraude de la fiscalía. Resulta que ya estaban investigando ese registro por otras presentaciones falsificadas. Tyler acababa de convertirse sin saberlo en el fruto más bajo de su expediente. Yo aún no les había dicho que lo sabía. Pensé que si querían seguir empujando, los dejaría cavar su propio agujero. Y cavaron. 2 semanas después de la orden, recibí otra carta. Esta era menos formal. Venía directamente de mi madre. Mecanografiada, sí, pero con su voz clarísima, llena de pasivo-agresividad. Después de todo lo que he hecho por ti, siempre fuiste el callado y te eduqué para ser mejor que esto. La remató con,
puedes acabar con todo ahora mismo haciendo lo correcto. La familia no debería necesitar abogados para resolver lo que el amor y la comprensión pueden resolver. Ni me molesté en responder. Sonia me aconsejó no hacerlo. En su lugar, le reenvié la carta y la añadió al expediente que estábamos montando, por si más adelante necesitábamos una orden de alejamiento. Y luego llegó el golpe. Una mañana al ir al buzón, encontré un folleto doblado metido en el tirador de la puerta. No iba dirigido a nadie, encajado como una gamberrada del instituto, pero reconocí la letra al instante. Tyler. El papel decía, disfruta jugando a Rey del Castillo. Acuérdate de quien te cubre de verdad cuando se te acabe el dinero. Me reí. No una carcajada, no alto. Una risa cansada y pequeña, de esas que se te escapan cuando te das cuenta de que alguien no tiene ni idea de lo mucho que lo ha superado. Me llevé la nota dentro, la escaneé y la añadí al archivo. Pero también tomé una decisión. Ya no iba a defenderme solamente. Iba a contraatacar. A Tyler ya lo estaban mirando por fraude inmobiliario. Pero Sonia me señaló que si probábamos mala fe o acoso, podíamos escalar. Y mientras los juzgados penales hacían su parte, había otro terreno donde a Tyler sí le podía doler, su crédito, su historial, su trabajo. Había entrado hace poco en una inmobiliaria boutique, de esas más preocupadas por su Instagram que por sus políticas de cumplimiento. Indagué un poco por mi cuenta y vi que presumían de transparencia y de transferencias éticas de propiedades, lo cual me hizo preguntarme, ¿estarían igual de orgullosos de alguien que intentó robar una casa con papeles falsos? No actué con impulsividad. Esperé. Porque entonces pasó algo que no había previsto. Mi prima Megan, con la que no hablaba en años, me contactó de la nada. Me escribió por Facebook. Oye, ¿podemos hablar? Tu madre está llamando a gente de la familia diciendo cosas. Pensé que debería saberlo. Quedamos a tomar café a la mañana siguiente. Megan siempre había sido una no-nonsense directa. Y seguía siéndolo. Me mostró mensajes, notas de voz, incluso un chat con Jaime y Chris. Resulta que mi madre había empezado a correr un rumor. Según ella, yo había manipulado al abuelo en sus últimos años, lo había convencido para cambiar el testamento cuando ya estaba decaído mentalmente. Incluso insinuaba que me había aprovechado de él emocional, legal y quizá hasta médicamente. Era una campaña de difamación en toda regla. Se me revolvió el estómago. Supe entonces que esto ya no iba de la casa, ni del dinero, ni siquiera de Tyler. Iba de control. Mi madre no soportaba que yo hubiese dicho no, que hubiese protegido algo, lo que fuera, de su alcance. Y ahora iba a arruinarme por eso. Megan me miró y dijo. Yo no la creo. Ni Jaime ni Chris tampoco. Pero no va a parar. Está llamando a todo el mundo. Asentí despacio, con el corazón más acelerado de lo que quería. Gracias por decírmelo. Aquella noche dormí poco. Porque me di cuenta de que si ella estaba dispuesta a mentir a toda la familia sobre mí, a asesinar mi carácter para presionarme a renunciar a lo que legalmente era mío, yo debía estar dispuesto a terminar esto. No solo por mí sino para que ella y Tyler no se lo hicieran a nadie más. Y lo que hice después, digamos que no terminó con abogados. Pasé los 2 días siguientes en mi estudio planificando. Para entonces el fideicomiso estaba blindado desde cualquier ángulo legal. Esa parte estaba segura, pero su campaña ya contagiaba a la familia extendida. La advertencia de Megan llegó a tiempo, pero el daño se extendía rápido. Empecé a recibir mensajes vagos de parientes lejanos, solo quería saludar, he oído cosas. Espero que no sean ciertas. Estaba claro que mi madre había estado ocupada. No solo quería la herencia, quería destruir mi reputación hasta que nadie creyera mi versión. Si permitía eso sabía que venía después, presión familiar, culpa susurrada, gaslighting desde cada rama del árbol genealógico. Al final intentarían forzarme a ser el más grande y soltar algo por la paz. Vi la trampa. No iba a entrar. Construí la mía. Sonia me ayudó a preparar una declaración legal, un relato de hechos respaldado por todas las pruebas reunidas, la solicitud de título falsificada, el sello notarial falso, las cartas, el intento de apropiación de la casa y la campaña de difamación. Incluí capturas de los mensajes de Megan,
notas de voz de mi madre llamándome manipulador codicioso y la copia de la exigencia ridícula de $150.000. Pero no lo guardé en un juzgado y ya. Envié una versión clara y fácil de leer a todos los parientes a los que había llamado mi madre. Escribí un mensaje breve. Hola. Sé que últimamente se han dicho cosas y antes de que saquéis conclusiones, quiero que tengáis los hechos respaldados por documentos, no por historias. Adjunto todo lo que necesitáis ver. Después de esto no volveré a hablar del tema. Si me creéis, perfecto. Si no, es vuestra elección, pero al menos la haréis con la verdad completa delante. Le di a enviar a 27 contactos. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, recibí 5 respuestas de familiares con los que no hablaba en años. La mayoría pidiendo perdón. Algunos horrorizados. Mi tía Robin, que solía idolatrar a Tyler, me llamó esa noche entre lágrimas. Había creído cada palabra de mi madre hasta que vio la falsificación, la carta, la carpeta de pruebas. No lo sabía. Te lo juro. Aiden, lo siento, dijo. No pedí disculpas. Solo le dije que esperaba que ahora entendiera por qué hice lo que hice. No todos reaccionaron así. 3 parientes, todos del lado de mi madre, redoblaron la apuesta, que yo manipulaba el relato. Uno incluso me acusó de fabricar documentos. Sabía que no podía ganarlos a todos. Pero por cada uno de esos, hubo 5 más que me escribieron, gracias por decir la verdad. Llegó la parte que esperaba. Me puse en contacto con el jefe de Tyler, al principio, de forma anónima. Presenté una denuncia en su canal interno de ética. No un aviso vago, un informe en PDF completo organizado con anexos. Incluía el intento de transferencia fraudulenta de la casa, el uso indebido de documentos legales y los posibles delitos inmobiliarios cometidos usando su nombre y reputación. Pensé que quizá tardaría una semana. Tardó 2 días. El nombre de Tyler desapareció de la web de la empresa antes del fin de semana. Según un contacto mío en la asociación inmobiliaria local, un colega de la universidad que ahora trabaja en cumplimiento, la firma abrió una auditoría interna en cuanto vio la queja. Encontraron otras inconsistencias en sus expedientes de clientes. No solo lo despidieron, lo denunciaron al colegio profesional. Su licencia quedó suspendida a la espera de investigación. Ese mismo día intentó llamarme, 11 llamadas perdidas. No respondí ninguna. Ese fin de semana vi una publicación suya en Instagram, pantalla negra y el texto: hay gente que te destruye la vida y finge ser la víctima. No puso mi nombre, pero no hacía falta. Quien importaba ya sabía la verdad. Aún así no había terminado porque 2 días después recibí una notificación oficial. Se estaba expidiendo una orden. La solicitud de título falsificada había activado consecuencias legales. Tyler fue imputado por intento de fraude inmobiliario y por presentar documentos falsos ante un organismo público. Me quedé mirando el aviso mucho rato, entumecido. No era el final que yo quería. No quería destruirlo. No quería nada de esto. Pero él lo provocó. Y ahora había consecuencias. La comparecencia fue silenciosa. Sin titulares, sin circo, una fecha de juicio, un abogado que no podía pagar y un futuro lleno de quebraderos legales. No irá a prisión. Probablemente libertad condicional, multas, quizás servicios a la comunidad. Pero el antecedente le seguirá. El trabajo será más difícil de encontrar. La confianza más difícil de reconstruir. Y la próxima vez que intente reinventarse como un gurú inmobiliario, este será el esqueleto en su armario. En cuanto a mi madre, enmudeció cuando las pruebas se hicieron públicas. Silencio total. No llamó, no pidió perdón, no volvió a pedir dinero. Pero una tarde, 2 meses después, recibí una carta por correo, no de ella, de su abogada. Un escrito cuidadosamente redactado en el que retiraba todas las reclamaciones relacionadas con la herencia y solicitaba respetuosamente que no hubiera más contacto. En otras palabras, se rindió. Sabía que había perdido. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí libertad. Aquella noche fui a la vieja victoriana, caminé despacio por el pasillo, descalzo sobre la madera. El aire olía levemente a cedro y a libros viejos.
La casa estaba tranquila, en paz mía. Me quedé en el salón, donde el abuelo solía sentarse en su gran sillón de cuero a leer el periódico, y susurré. La he mantenido a salvo como prometí. Creo que estaría orgulloso. Al final, no solo me quedé con la casa. Me quedé con mi dignidad. Me quedé con mi futuro. Tyler perdió su carrera. Mi madre perdió su relato. Y yo gané algo que nunca esperaron, la fuerza para dejar de ser su víctima. Por primera vez en mi vida, dejé de ser el callado.